Adelante, querido Lobo. Seguimos con el Bueno, ciclo de Rusia-Ucrania seguimos con el y ciclo de Rusia-Ucrania. Primero una pequeña pildorita de lo que ha pasado en la Unión Europea, que ha sido una semana interesante. Vuelve el usual suspect, Alemania, con fuerza, y ahora lo entenderéis. Y luego ya seguiremos con el ciclo de Ucrania, explorando un poco más ya la época de la caída de la URSS, la época de las privatizaciones y el Maidán, lo que algunos fechan como el inicio de la guerra. En cuanto a las píldoras europeas, dos elementos. Uno es que Alemania ha puesto patas arriba Europa en esta última semana por dos cosas. Había una prohibición de usar coches de combustión para 2035, apoyado por todo el mundo y sobre todo por Alemania. Y Alemania esta semana se ha descolgado yendo en contra de esa prohibición. Y no solo eso, sino que otro ministro alemán se ha puesto en contra de la reforma de las reglas fiscales post-pandemia que van a regir los próximos años de la Unión Europea, la famosa política de austeridad. Ha generado mucho shock y se debe a la existencia de una coalición de gobierno en Alemania. Tenemos el SPD, que es el Partido Socialdemócrata, los verdes y luego los liberales. Y son los liberales los que están haciendo mucho ruido porque internamente las elecciones no les van muy bien en Alemania y han decidido pues remover el proyecto europeo. Scholz, el primer ministro, no se le escucha ni se le espera. La verdad que es una figura bastante pasiva. Y la conclusión un poco de esto es que qué pasaría si otro país de la Unión Europea vomitara sus problemas de política interna en el contexto europeo. Es algo que se tolera para Alemania, pero no para otros. Y otra vez más nos da una indicación de que este proyecto sigue siendo hecho a la medida de Alemania y se le permiten todas las cosas que no se le permiten a otros socios. Otro elemento es el colapso de la banca. Dos bancos de Estados Unidos, del Silicon Bank, o no me acuerdo cómo se llamaba, entró en quiebra, seguido de otro 2 días después. Y aquí en Europa todos dijeron, no va a pasar nada, estamos muy bien, no va a haber ningún contagio. A los 2 días de esto, pues el Credit Suisse casi se va al carajo, el Banco Central Suizo le tuvo que rescatar. ¿Y qué problema tenemos? Pues que en el 2008, cuando hubo todo el problema de la banca, pues se propuso una unión bancaria. ¿Y quién dijo que no? Alemania. Por eso decía que el usual suspect iba a salir otra vez con sus tejemanejes. Dijo que no porque se necesitaba un fondo de cohesión para futuros rescates que ellos decidieron que no les interesaba. Y ahora la banca europea está expuesta a pesar de lo que ellos digan. Y la política de subir tipos de interés pues no ayuda porque lo que hace es fragilizar a los bancos más débiles porque no van a tener liquidez y entonces hace que nuestro posible contagio sea aún mayor. Vamos a escuchar a los ministros de Economía decir que no nos preocupemos, que no nos preocupemos. Yo estoy bastante preocupado. Es la realidad y creo que esto vamos a ver dónde acaba. Igea. ¿Por qué si la otra vez se solucionó este problema bajando tipos de interés, en la primera ha sido en la frente y han subido Es 0,5 una los pregunta tipos de interés en el clave. Banco Es Central una Europeo? pregunta clave porque es el mercado, amigos. Es súper interesante cómo funcionan estas cosas. Las subidas de interés se avisan. Entonces, Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, hace 2 semanas dijo, vamos a subir los tipos de interés. Esto es muy importante para que los mercados sepan qué esperar, para que haya previsibilidad. Se encontraron la diatriba de que se va al carajo el sistema bancario, sabemos que estamos expuestos al contagio, pero el no hacer lo que se había dicho hace 2 semanas podía dar muestras de debilidad y más inestabilidad a los mercados. Entonces, señores, estamos en la economía del casino y estas son las cosas que pasan. Entonces, hemos hecho algo que es contraproducente, pero no haberlo hecho era también contraproducente. No sé si me explico. Porque Pero era hubiera una muy buena generado pregunta. el caos, ¿no? Hubiera generado más caos. Pero bueno, como estamos en este sistema económico caótico de por sí, pues llegamos a estas circunstancias que son cuasi lógicas y que son un reflejo de la locura económica en la que estamos metidas. Esta economía de casino, básicamente, o sea, que es muy emocional más que racional. Esto eran las dos pinceladas de la Unión Europea y seguimos con el conflicto Rusia-Ucrania. Dijimos que en estos 3 programas antes del corte íbamos a hablar un poco de varios elementos. Hablamos primero de los lazos históricos, geográficos y diferencias regionales de los dos países, de Ucrania y Rusia.
Y hoy voy a tratar de dos cosas fundamentalmente, del periodo de la caída de la URSS y la política de las privatizaciones y el nacimiento de las oligarquías, que ya dejé algunas pinceladas la semana pasada, y el Euromaidán de 2014, que algunos fechan como el comienzo de la guerra de Ucrania. Primero, ¿qué pasó con la caída de la URSS? Con la caída de la URSS sabemos que un montón de empresas públicas pasaron a manos privadas y fue el nacimiento de las llamadas oligarquías, tanto rusa como ucraniana. Ya explicamos la semana pasada que si bien las oligarquías rusas rápidamente quedaron bajo el yugo vertical de un régimen fuerte dirigido por Putin, no fue el caso de Ucrania. Ya explicamos que Ucrania, la propia palabra es Ukraine, que significa en los márgenes, es una región que estaba más alejada del poder central ruso y hacía que hubiera más inestabilidad política. Entonces, estas oligarquías que se hicieron con los recursos estatales se dividieron en dos. Al igual que el propio país, que explicamos la semana pasada, que había una parte del este más rusófila y una parte del oeste más próxima a los intereses de la Unión Europea, de Polonia y de Estados Unidos. Estas dos oligarquías se han ido alternando el poder, porque son oligarquías económicas con medios políticos y mediáticos que han ido dominando la escena política ucraniana desde el 91 al 2014 y se han ido alternando. La oligarquía rusa o más rusófila ha tenido un apoyo del régimen de Putin, mientras que la otra ha tenido un apoyo fundamentalmente de Berlín, Bruselas y Estados Unidos. Algunos estudiosos y algunos geopolíticos sí que dicen que mientras Rusia entendía que ese equilibrio era delicado y era mejor no romperlo, el bloque occidental apostaba por una derrota de la oligarquía ucraniana más prorrusa, lo cual ha generado problemas que vamos a ver a continuación. Y esto es lo que derivó en lo que se llamó como el Maidán, que tiene unos antecedentes. Estas revueltas del Maidán, que sería un poco, para hacer un símil con muchas distancias, lo que sería el 15M, que fue en el 2014. Previo a eso, ya hemos explicado entonces estas diferencias de oligarquías, estas diferencias políticas. En ese contexto de inestabilidad política, a Ucrania le ofrecen, por un lado, Rusia un pacto de unión aduanera, de unir aduanas y un libre comercio, y al mismo tiempo a la Unión Europea le ofrece un pacto, estamos hablando de 2012-2013, de un acuerdo de asociación oriental, se llamaba. ¿Qué ocurre? Que ese acuerdo de asociación oriental, promulgado por Merkel en su época, era excluyente. Le dijeron a Ucrania, si quieres esto, que hace que nos alineemos a nivel de seguridad, a nivel de política exterior y a nivel comercial, no puedes tener ninguna relación con Rusia. Ucrania en el momento, Yukashenko, que era el líder, era un líder prorruso, llamó a una mesa de negociación a las tres partes, a los rusos, a los europeos y a la propia Ucrania. Pero Merkel dijo que no, que bajo ningún concepto, que en esa mesa de negociación no se unían con Rusia y que Ucrania lo aceptaba o no. Yukashenko, siendo un títere de Rusia, dijo que no. Dijo que no a este acuerdo de asociación oriental con la Unión Europea. Y eso generó muchísimo descontento social. Un descontento social legítimo. La población ucraniana estaba muy cansada de estas oligarquías que se habían repartido el poder y que eran muy corruptas. Y hubo un movimiento que se conoció como el Euromaidán. Maidán, ya lo hablábamos, que es una palabra turca que significa plaza, era una plaza de Ucrania, donde hubo una revuelta popular en el que pedían prácticas anticorrupción. Pero rápidamente ese 15M, ese Maidán, se politizó y empezó a recibir muchas influencias, tanto en la parte rusa como en la parte occidental. Se vio a muchos políticos occidentales visitando la plaza, haciendo discursos, y estamos hablando de noviembre de 2013, pero eso no estaba generando un cambio de régimen que era lo que esperaba Occidente. Yukashenko, el presidente de la época, respondió de forma brutal y ese fue el elemento que utilizó Occidente para financiar a las guerrillas más ultraderechistas. La semana pasada os hablaba de Stepan Bandera, se llaman las regiones banderistas, las regiones ultrafascistas, que de nuevo fue usado por Putin para decir que había que desnazificar Ucrania y que está demostrado y que hay bastantes geopolíticos, tanto de la Universidad de Ottawa y de Leipzig, que han hecho estudios pormenorizados sobre ese azuzamiento por parte de Occidente de las facciones más ultraderechistas y nacionalistas ucranianas, que convirtieron ese Maidán inicial de 2013 en una revuelta armada en la que murieron civiles, en la que hubo muchas bajas, y en febrero de 2014 se generó una situación prebélica en la que Yukashenko dejó el poder. Y
ese Maidán, que se conoce como el Maidán 2, con unos meses de diferencia del Maidán 1, es como si habláramos de un 15M pacífico y a los meses un 15M violento que derroca un régimen, pues ese Euromaidán generó muchas tensiones en la zona rusófila, en la zona del Donbass y de Crimea. Una parte de la población que había vivido en un equilibrio entre esas oligarquías que dominaban el poder en Ucrania, pero que de repente ven como una predominante y pro-occidental llega al poder, apoyada por los regímenes occidentales, y empiezan a tener bastante miedo y se empiezan a dar revueltas populares prorrusas en esa zona. Y el nuevo gobierno de Ucrania responde atacando militarmente las regiones del este de Ucrania, y es el comienzo de una guerra civil en el 2014 que dio lugar a bombardeos de civiles, a crímenes y matanzas de cerca de 14.000 civiles, a un montón de refugiados que tuvieron que irse de la zona del Donbass. Y de nuevo son elementos que tratamos porque hay veces que se obvian en los medios occidentales, como Occidente canalizó ese descontento social en sus propios intereses, como una región inestable políticamente, por lo que hemos explicado, se generó una situación de tensión que acabó en una guerra civil en la que la pobre población ucraniana fue bombardeada por su gobierno central. Y es un hecho histórico. La influencia de Occidente es un elemento también contrastado, y ha sido una excusa perfecta para Putin para victimizarse y decir que las hordas de nazis han estado bombardeando el Donbass y que hay que desnazificar Ucrania. Con esto doy por terminada la sección, y era un poco dar una idea más de cómo hemos ido avanzando de un pueblo hermano que hablábamos la semana pasada a una situación de conflicto que de hecho se puede claramente datar como el comienzo de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y la semana que viene hablaremos ya de un poco la situación actual y a dónde podemos estar yendo. Muy bien. Querido señor Lobo, la verdad es que nos ayuda muchísimo a poner en su sitio cada fecha, cada acontecimiento que nos lleva hasta la situación de hoy. Pues nada, la semana que viene desenlace, difícil hablar de un desenlace aquí. Sí. Pero bueno, desenlace de lo que son tu ciclo sobre Ucrania y Rusia, y bueno, seguro que en las siguientes entregas de Vuelta a tu Bola y de Conexión con Bruselas tendremos el día a día de lo que siga pasando y todos los acontecimientos. Muchas gracias. Ojalá la semana que viene podamos tener un invitado que nos ayude a analizar también esto a continuación de la sección del señor Lobo. Ojalá. Tú ya está, ya me retiro. Ojalá. Estamos trabajando en ello.